de vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y mi Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen Pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi sed. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Pan de vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y mi Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen Pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi sed. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Yeah. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Y bien se lo dijo el apóstol Pedro: Maestro, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y nosotros hoy creemos eso también, amén, que solo Él tiene palabras de vida eterna, nadie más, solo Jesús. Solo Cristo tiene palabra de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Sí, para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. En ti está nuestra confianza, Señor Jesús, en tus palabras de vida eterna. Levante usted su propia alabanza al Dios eterno, aquel que lo hizo del polvo y sopló vida en usted. Levante su voz, su alabanza, su corazón de manera personal, porque Él está aquí con nosotros. Su presencia está con nosotros. Te alabamos, Jesús. Te bendecimos en esta mañana. Te exaltamos. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Digámoslo una vez más, todos, Señor. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Solo tú puedes transformar el corazón del hombre, Jesús. Gracias porque te hemos encontrado.
transformado nuestro ser. El único Dios verdadero. Dios les bendiga, amados hermanos. Nuevamente estamos aquí en la presencia del Señor y cada uno de ustedes, que Dios ha inquietado sus corazones para poder estar reunidos a través de estos medios que la tecnología ha provisto para que la iglesia siga caminando, que la iglesia no se detenga y podamos seguir recibiendo palabra de Dios, y especialmente en estos tiempos tan difíciles que nos toca vivir. Qué importante es que podamos tener el alimento espiritual, el aliento de Dios, el ancla de la fe que sea fortalecida por medio de los pensamientos que Dios ha puesto aquí en su palabra, para que usted y yo conozcamos cuál es la voluntad de Él y cuáles son sus propósitos para su vida y la mía también, y que usted conozca también la victoria que Cristo Jesús nos ha dado a todos los que creemos en Él, en esa cruz y en esa tumba que está vacía. Ahora Él está sentado a la diestra del Padre, y de ahí vendrá en gloria y majestad a traer a los suyos, a traerlo a usted y a mí también, que hemos confiado en Él. Vamos a orar en este momento para que Dios nos bendiga a través de su palabra. Amante Padre Celestial, en el soberano nombre de nuestro Señor Jesucristo, ante el cual toda rodilla se va a doblar, quiero darte gracias en esta hora por el momento que nos permites compartir tu santa y bendita palabra con mis hermanos y amigos que están en sintonía con nosotros, Señor. Gracias te damos por tu verdad que ha sido revelada por medio del Espíritu Santo y la palabra, Señor, a cada uno de los que te conocemos a ti y nos hemos rendido a ti plenamente, Señor, de todo nuestro ser, y sabiendo que tú ahora por tu Espíritu moras en cada uno de nosotros y das testimonio de tu palabra que es predicada, Señor. Así que pedimos que tú nos hables en esta hora, nos consueles, nos exhortes, nos animes, nos enseñes, y conforme a lo que tú quieres darnos en esta hora. Quiero pedirte que bendiga de manera especial a cada uno de mis hermanos que ahora está pendiente de este tiempo que vamos a compartir ahí donde están, Señor, que tu gracia, tu favor, tu amor, tu bondad y tu misericordia sean con cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos todo. Amén. Bueno, la cita bíblica que tenemos para este día está en Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Y dice así la palabra: así que, por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, esos somos nosotros, que hemos participado de carne y sangre, tenemos un cuerpo y la sangre corre por todas nuestras venas. Dice que Él también participó de lo mismo. ¿Quién es este Él? Es nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús vino aquí, tomó un cuerpo como el suyo y como el mío. Es la encarnación del Verbo. Entonces Él tomó un cuerpo como el de nosotros, y la sangre corrió por su cuerpo, y tenía carne en su cuerpo también, y tomó eso ¿para qué? Dice, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir, dice, oiga bien esto, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. O sea que Cristo vino aquí a dar su vida por la suya y la mía. ¿Para qué? Para destruir la influencia del diablo sobre su vida y sobre la mía. ¿Cómo lo hizo? Con su muerte y su resurrección. Y dice, versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. O sea que a través de lo que Cristo hizo, quebró ese temor a la muerte que existe en el corazón de muchas personas. Hay muchas personas que le tienen miedo al hombre, le tienen miedo a la muerte también. Y siempre están pensando en eso, y si alguien toca ese tema, se sienten afectados. ¿Por qué? Porque yo les entiendo, porque nadie quiere morirse.
Pero bien dijo el apóstol Pablo, cuando uno ya tiene esta revelación, que el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque si nosotros nos morimos, ya no estamos en este valle de lágrimas en el que nos encontramos hoy. Ya no va a haber tristeza, ni dolor, ni amargura, ni llanto, ni nada, ni enfermedades, ni nada. ¿Por qué? Porque vamos a entrar a un ámbito espiritual. Este cuerpo va a entrar al polvo que donde fue tomado, esperando la señal de Dios para que se levante glorificado completamente. Así como el espíritu de la hija de Jairo que regresó a su cuerpo, así será un día cuando el Señor venga con aquellos que han fallecido ya. Su espíritu y su alma van a entrar de nuevo a ese cuerpo y se va a levantar en un cuerpo completamente sano y glorificado. Entonces todo eso es gracias a lo que Jesucristo hizo en la vida de todos nosotros al ofrendar su vida en la cruz para que usted tenga una vida nueva y diferente en Él. Y de esa manera Él derrota a la muerte y también derrota el imperio de la muerte que tenía el diablo sobre la faz de la tierra. Entonces, gracias a Dios por Jesucristo que vino a dar su vida por nosotros. En la actualidad el ser humano está muy afectado en el alma, aparte de que el cuerpo también sufre las consecuencias del pecado, porque por el pecado de Adán y Eva entró la enfermedad, por el pecado envejecemos, por el pecado morimos físicamente y también espiritualmente si nosotros no hemos confiado en nuestro Señor Jesucristo. Pero muchas personas en el área del alma, donde está el asiento de la mente, está el asiento de la voluntad y está el asiento de los sentimientos, están muy afectados por tanta situación traumática que tienen que enfrentar en la vida desde su niñez, incluyendo su adultez y muchos aún en la vejez también. Entonces, qué importante es que entendamos que una de las situaciones que más trauma produce, más dolor produce y más daño causa es la muerte. Ya sea que la muerte venga a visitarnos y si no estamos preparados para ese encuentro con ella, o que fallezca uno de nuestros seres queridos, las personas que están más cerca de nosotros. Veamos lo que dice el salmista en el Salmo 89. En el versículo 48 dice: ¿qué hombre vivirá y no verá la muerte? Es una pregunta. ¿Qué hombre va a estar sobre la faz de la tierra y no verá la muerte? Aún Jesucristo, el Hijo de Dios, estuvo aquí y experimentó eso. Y experimentó eso para derrotar a ese adversario, el diablo, que tenía el dominio y el control sobre nosotros, hasta el día que decidimos cambiar esa situación, confiándole nuestra vida a Cristo. Y Satanás, aún sabiendo que está vencido, que ya fue exhibido públicamente en la cruz del Calvario y que está derrotado, él aún sigue ejerciendo una influencia maligna y de incredulidad en muchas personas y los está llevando a ¿qué? A la perdición, a la destrucción. ¿Por qué? Porque él vino a robar, matar y destruir, dice la Biblia en Juan 10:10. Y dice: ¿qué hombre vivirá y no verá la muerte? Y dice: librará su vida del poder del Seol. Se va a librar su vida del poder de la tumba. ¿Qué hombre va a vivir y no va a experimentar la muerte? Realmente todo eso está sobre nosotros. Algunos ya tenemos hasta preparado un lugar donde van a depositar estos cuerpos físicos que tenemos en caso de que la muerte llegue a tocar la puerta de nuestras vidas. Entonces, pero ahora en la actualidad muchas personas están sufriendo las consecuencias de la pérdida de un ser querido con esta situación de la enfermedad, de esta pandemia que nos está afectando. Muchos están siendo afectados con temores y muchos están siendo afectados con el dolor del alma por la pérdida de un ser querido. Muchos están preocupados por su futuro porque se ve ahora mucho más incierto de lo que se veía antes de la pérdida de su pariente, de su padre, de su madre, de su hermano, de su tío, de aquella persona que estaba cerca y estaba listo para ayudarles. Por esto y mucho más, hoy vamos a ver
lo que le he titulado El milagro de milagros. Hemos estado viendo muchos milagros últimamente y los hemos estado estudiando, y para que nosotros estemos expectantes y confiados que tenemos un Dios todopoderoso y que confiemos que Él puede hacer un milagro en la vida de cada uno de nosotros, y especialmente el milagro más grande es que usted pueda nacer de nuevo por el agua y por el Espíritu y experimentar un nuevo nacimiento, y que Él le dé a usted una nueva forma de vida, porque la Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y usted puede evaluarse. Si usted ahora no es la misma persona que usted así era antes, quiere decir que Dios ha hecho un milagro en su vida. Pero si usted está viviendo hoy la misma vida que ha vivido siempre, entonces usted solamente está viviendo una vida religiosa, y esa absolutamente en nada va a ayudarle, nada más que a engañarlo, creyéndole a usted pensar de que usted está bien delante de Dios. Las señales de que su vida ha sido transformada y ha sido cambiada por el poder de Dios, que ha resucitado de entre los muertos, esa vida nueva la infunde nuestro Señor Jesucristo mediante su resurrección. Hemos visto los milagros del ciego de nacimiento, vimos el milagro del hombre que estaba en el estanque de Betesda, que era paralítico. Entonces vimos que son milagros individuales y tratos de Dios con cada uno de ellos, aprendimos acerca de ellos. Vimos también el milagro colectivo de la multiplicación de los panes y los peces, donde Dios le dio de comer a más de 5,000 personas ahí. Eran 5,000 solo hombres, sin contar las mujeres y los niños. Vimos también un milagro muy especial, como fue el de revivir a los muertos cuando Jesús estuvo aquí, sabiendo que la promesa que da Isaías y el profeta Oseas acerca de que la muerte va a ser derrotada, lo mostró Jesús en su ministerio, y a través de todas estas señales, reviviendo al hijo de la viuda de Naín, reviviendo a la hija de Jairo, reviviendo a Lázaro, todas estas señales eran para que la gente entendiera de que Jesucristo era el Mesías que había sido enviado de Dios. ¿Para qué? Para la salvación de la humanidad. Entonces ahora vamos a ver el milagro de milagros. Y el milagro de milagros tiene que ver con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Ahora el que hacía los milagros de revivir a la gente, ahora Él está muerto. Y por eso muchos decían cuando estaba en la cruz, bueno, a otros ayudó y Él no puede bajarse de ahí, pues. ¿Y por qué Él no puede actuar ahora? Pero no entendían de que Él venía a dar su vida, y en Jesús mismo dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. O sea que, como quien dice, yo voy a dejar que me maten. A eso he venido. En el huerto del Getsemaní oraba y le dijo, Padre, si tú no tienes otra forma de arreglar esto, ¿verdad? Quisiera que tuvieras, pero si no la tienes, pues aquí estoy, que se haga tu voluntad. Y Él vino a dar su vida por la nuestra, murió en la cruz en una muerte vicaria, que significa que es una muerte sustitutiva. Era usted y yo el que teníamos que estar ahí en la cruz por nuestros pecados, y con esa muerte Él pagó por el perdón de todos nuestros pecados. Ahí derramó hasta la última gota de su sangre, que nos limpia de todo pecado y de toda maldad, dice la palabra. Y luego al tercer día Jesucristo resucitó de entre los muertos. ¿Para qué? Para que a través de su vida Él nos dé vida a nosotros, vida eterna. Buscamos a Lucas, Evangelio según San Lucas. Vamos a ver lo que dice un médico. Los médicos son bien meticulosos en todas las cosas, y vamos a ver qué escribió este médico. Lucas, en el capítulo 24. Leemos desde el versículo 1 al 12 y dice: el primer día de la semana, día domingo, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ella. O sea que las mujeres decidieron venir. Los hombres no aparecían por ningún lado. Ellos estaban temerosos. Y las mujeres muy valientemente se levantaron muy temprano y prepararon todas las especias para ungir el cuerpo del Señor
porque no hubo tiempo por el día de reposo cuando él murió en la cruz del Calvario. Entonces, y lo fueron a sepultar así sin saber y pensar que ya María, la hermana de Lázaro, ya lo había ungido a él con aquel aceite y aquel aroma precioso que ella había guardado en ese bote de alabastro. Entonces ya, y él le dijo a Judas, cuando Judas dijo, no, me hubiéramos vendido esto en 300 denarios, pues no, que esta mujer lo está desperdiciando. Y le dijo él que ella lo estaba haciendo y eso iba a quedar recordado para siempre, y lo estaba haciendo para su sepultura. Entonces, pero ellas no sabían esto, no se acordaban de esto, y ellas se prepararon muy temprano para ir a ungir el cuerpo. Y una de las preocupaciones que ellas tenían a la hora de ir a hacer esto era que quién iba a moverles la piedra que habían puesto en la tumba de Jesús. La tumba de Jesús estaba completamente sellada, tenía el sello romano, y cualquier persona que quitara ese sello iba a meterse en problemas muy serios con los romanos, hasta el punto que podían matarlo por desobediencia. Pero aparte de ese sello, la piedra era muy pesado y esas mujeres no iban a poder moverla de ahí. Entonces, pero la sorpresa de ella, que dice el versículo 2, hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. ¡Qué sorpresa! No está la piedra, está abierta la tumba, no está el cuerpo. Y dice que en el versículo 4 aconteció que estando ellas perplejas, o sea, sorprendidas por lo que estaban viendo, aquí dice, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. O sea que así como estuvieron los ángeles el día de su nacimiento, así también estaban los ángeles ahora en el día de su resurrección. Y dice, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron estos seres angelicales, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Mire qué pregunta la que estaban haciendo estos hombres. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Si usted va al cementerio, usted va a ir allá a ver los sepulcros de sus muertos. No va a ir a buscar a un vivo allá, a no ser que quieran hacer alguna maldad. Pero generalmente en el cementerio los que están ahí son los muertos, y usted va a hacer una visita, va a hacer para ir a ver cómo está el sepulcro de sus parientes muertos. No vamos a ir a buscar a un vivo. Y dice, la respuesta es, y también dice, no está aquí. Ellos mismos dan una respuesta. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Aquí está bien claro. Ellos les están diciendo, él no lo van a encontrar aquí, no es que se lo han robado, ¿verdad? No es que vinieron gente a sacarlo de aquí, no es que vinieron los fariseos y se lo llevaron, no, él ha resucitado. Y después les dice, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Eso está en Mateo 20, 18 al 19, vamos a ir a ver qué dice Mateo 20. En Mateo 20, del 17 leemos, dice, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Jesús bien claro había hablado con ellos y ya les había dicho todo lo que iba a pasar. Entonces, y se lo vienen a confirmar los ángeles aquí, les dicen, es necesario, dice el versículo 7, que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas, oiga bien esto, se acordaron de sus palabras, se acordaron que Jesús ya les había dicho eso y creyeron eso precisamente. No estaba ahí, el ángel dice, ha resucitado, y les recuerda las palabras que él dijo, y dice, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y todos los demás. Era María Magdalena y Juana, y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Ellos llegaron con la muy buena noticia de que Jesucristo había resucitado de entre los muertos, que la tumba estaba vacía, que habían hallado la piedra removida,
y habían entrado a la tumba. No es que les contaron, ellas fueron a ver. Y estos seres angelicales les dijeron: Jesucristo ha resucitado, no tienen que andar buscándole entre los muertos, porque Él no está aquí, porque Él está vivo. Y dice el versículo 11: mas a ellos, oiga esto, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. ¿Sabe que así piensa el mundo, verdad? Para el mundo todo esto es locura. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo es locura para muchos hoy, pero para nosotros es vida eterna, los que hemos creído y confiado en Él. Mas sin embargo, allá dentro de sus corazones, yo creo que podía haber algo que les estaba haciendo sentir que aquí esta situación no era tan exactamente lo como ellos pensaban. Versículo 12: pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Si recordamos cómo Juan y Pedro salieron corriendo, ¿verdad? Y Juan, como era más joven, llegó primero al sepulcro, aunque no entró, ¿verdad? Se quedó afuera. Al rato llegó Pedro, y Pedro entró como que era una exhalación, o como que iba sin frenos, y se fue directamente adentro del sepulcro. Después entró Juan, y vieron que realmente el maestro no estaba ahí. Jesús no estaba ahí. Había desaparecido de la tumba estaba vacía, y ellos habían oído el testimonio de estas mujeres que estaban diciendo que Jesucristo había resucitado. Pero qué increíble es cómo esta gente no creía, le costaba creer que Jesús había resucitado. En el capítulo 16 del Evangelio según San Marcos, leo algunos versículos. Dice el versículo 11: ellos, hablando de los discípulos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, está hablando de María Magdalena, aquella mujer de quien Jesús había sacado 7 demonios, una mujer que había sido liberada por el poder de Dios, igual que el gadareno, y que había experimentado la gracia de Dios y la libertad plena, a través de la cual los demonios ya no iban a tener control sobre ella. Esa mujer fue al sepulcro precisamente con las otras mujeres y fue llevando el anuncio de que Jesucristo había resucitado, mas sin embargo no le creyeron. Incluso ella vio al maestro, porque el maestro le dijo: no, que no llores, María, no tienes que llorar. ¿Por qué? Porque él estaba vivo. Y dice: pero después apareció en otra forma 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Son los 2 que iban para Emaús. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos les creyeron. Estos tuvieron la revelación de Jesús también cuando se pusieron a cenar con él, y él partió el pan y sus ojos fueron abiertos, dice la Biblia. Y ellos salieron inmediatamente corriendo, no se esperaron al siguiente día, y así oscuro salieron a la ciudad, y ellos fueron a contarle a los discípulos que Jesús realmente había resucitado y se había aparecido a ellos. Y finalmente, dice en versículo 14, se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Qué tremendo, qué dureza del corazón de estos discípulos. Habían andado 3 años y medio con él, habían visto los milagros que había hecho él, habían incluso ellos visto muy de cerca cómo Jesús había hecho muchos portentos y milagros preciosos delante de sus ojos, y aún así ahora estaban que no creían, y Jesús les reprende por su incredulidad. Había dureza todavía en sus corazones. Yo creo que todo lo que habían visto les había afectado emocionalmente a ellos, porque dice la Biblia que Isaías registra en el capítulo 53 de que no había parecer en él ni hermosura. Jesús fue dañado tanto cuando le crucificaron que su rostro y todo su ser se mostraba irreconocible. Muchos dudan acerca de que él murió en la cruz del Calvario, pero los mismos soldados dijeron a la hora de
de hacer la inspección, que a él no tuvieron ellos necesidad de quebrarle las piernas, porque Jesucristo ya había fallecido, ya había muerto. Y en el Salmo 22, fíjate bien, este Salmo de David, cómo Dios inspiró al rey David a hacer este canto. Y en este canto podemos ver el sufrimiento de Jesús y ver que realmente cómo él fue maltratado y dañado hasta tal punto de que él dio su vida ahí. Dice en el capítulo 22, versículo 1 de los Salmos: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas fueron palabras de él en la cruz del Calvario. Versículos 7 y 8 dice: todos los que me ven me escarnecen. Acuérdense, la gente se estaba burlando delante de él en la cruz. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Estaban haciendo escarnio y burla de él, porque él había dicho que Dios se complacía de él, y lo oyeron cuando él se bautizó, y también cuando él oró por Lázaro, que él tenía que resucitar. Entonces dice, en el versículo 11 de este salmo, dice: no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. O sea que él estaba ahí completamente desamparado. El Padre le daba la espalda a él. ¿Por qué? Porque en ese momento Jesús estaba tomando sus pecados y los míos. El que no tenía pecado por nosotros se hizo pecado, y él cargó con todos los pecados y las culpas de nosotros. Versículo 14: he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Entonces, por toda la carga que él tuvo que llevar esa cruz, por todo el daño que hicieron a la hora de clavarlo en la cruz, descoyuntaron sus huesos, y él podía expresarlo a través de este canto muchos años antes de que esto sucediera. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Oiga lo que está diciendo aquí. Usted puede imaginarse el sufrimiento que tuvo su corazón con todo el castigo que recibió en el pretorio, con toda la carga que tuvo al llevar esa cruz, con todo el daño que recibió eso. Los médicos le llaman a esto insuficiencia cardíaca congénita. Entonces su corazón estalló allá adentro por tanta situación que estaba recibiendo su cuerpo en ese momento. Y dice en el versículo 15: como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Horadaron mis manos y mis pies. Estaba completamente deshidratado. Lo habían llevado preso una noche antes, y desde ese momento en adelante él no comió ni bebió, sino que fue azotado, golpeado, escarnecido, desfigurado completamente. Y dice la Escritura: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte, y lo dejaron desnudo para avergonzarlo a él. Entonces, todo este sufrimiento lo tuvo él, y eso lo llevó a dar su vida por nosotros. O sea que él murió contrario a lo que muchas otras personas pueden imaginarse, porque dicen algunos escépticos: no, él se hizo el muerto. Ya me imagino el martirio que usaban los romanos con la cruz para tratar con sus enemigos era un castigo cruel. Muchos podían pasar colgados muchos días de la semana en esa cruz, ¿verdad? Hasta que llegaban animales a sacarle los ojos, llegaban animales a querer comérselos, ¿verdad? Pero Jesucristo falleció ese mismo día como consecuencia del mismo castigo y el sufrimiento que había sufrido antes por usted y por mí, y ahí dio su vida en la cruz, y fue una muerte que fue anunciada. Él dijo: voy a ser entregado en manos de los gentiles. Los gentiles en este caso son los romanos, que fueron los que lo ejecutaron bajo instancias de los líderes religiosos judíos. Y dice: voy a ser azotado, escarnecido, y me van a matar, pero al tercer día yo voy a resucitar. Entonces, todo esto como que al parecer a ellos se les olvidaba, porque para ellos no concebían que un Mesías, su Mesías, el Hijo de Dios, iba a venir aquí a dar su vida. Entonces, ya leímos en Hebreos 2, versículos 14 y 15, que Jesús vino aquí, tomó un cuerpo como el suyo y el mío, y esa sangre corría en sus venas,
y vino aquí para destruir al imperio de la muerte y al que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo, Satanás, el adversario de nosotros y de Dios, y que Dios lo reprenda. Entonces Él viene a destruir ese imperio de la muerte. Entonces, ¿qué trae consigo ese imperio de la muerte? Aparte de que en la muerte física nos trae una separación de nuestros seres queridos. El día que usted y yo nos muramos, nos vamos a apartar de nuestros seres queridos, pero vamos a estar en la presencia de Dios para siempre. Y por eso Pablo decía, bueno, para mí morir es ganancia. No sé qué opción tomar. Yo por todos lados salgo ganando. Si me quedo aquí, sigo sirviéndole al Señor. Y si me voy de aquí, pues voy a estar con el Señor para siempre. Ausentes del cuerpo aquí, pero presentes con el Señor allá. Entonces, se da esa situación. Entonces, pero morir es la ganancia. Pero mientras estamos aquí, hay un sufrimiento y viene el príncipe de este mundo a dañarnos a nosotros. Y ahí es donde debemos tener mucho cuidado y confiar en el Señor, porque Dios va a fortalecernos y ayudarnos en medio de todas estas situaciones. Entonces quiero que veamos también aquí cómo ese imperio de la muerte viene a afectarnos ante la pérdida de nuestros seres queridos, cuando la muerte toca a nuestra familia. En Juan capítulo 20, vamos a Juan capítulo 20 y vamos a ver 4 situaciones ahí que tienen que ver con las apariciones que Jesús tuvo ya resucitado para con sus discípulos. El primero, 20 del 11 al 18, que lo estuvimos viendo, dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Está hablando de María Magdalena. Ella estaba altamente impresionada por todo lo que había pasado. Ella tenía muy claro y enfáticamente estaba ella sabiendo de que Jesucristo era el Mesías, el Hijo de Dios que había venido a este mundo, el que había sido un instrumento para que ella fuera liberada de toda opresión de los demonios, y estaba llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, dice. Y dice, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, fíjese bien lo que le dijeron los ángeles, mujer, ¿por qué lloras? Es como que le preguntara a alguna persona hoy que ha perdido a un ser querido hoy a través de esta pandemia, ¿por qué estás llorando? ¿Y por qué lloras? Yo quiero decirle que se vale llorar, fíjese. El llorar es una expresión del alma a través de la cual nosotros estamos manifestando el dolor, el sufrimiento que sentimos en el alma, porque lamentablemente Dios así nos hizo, nos dio sentimientos, y hay alguien que se encarga de dañar los sentimientos de nosotros, y este es Satanás, y que Dios lo reprenda. Cuando viene el fallecimiento de un ser querido, es normal, es natural que usted esté llorando. ¿Sabe quién no va a llorar? Aquella persona que no convivió con este ser querido. Aquella persona que no le importó la vida de ese ser querido. Imagínese un padre que abandona a sus hijos, que nunca se preocupó por sus hijos, que nunca le dio alguna ayuda a sus hijos, ni siquiera se interesó por conocerlo físicamente y por decirle, mire, yo soy tu papá. Claro, no lo quería hacer porque le daba pena, porque nunca se interesó por ellos, y él los abandonó cuando estaban pequeños. Y viene y de repente está grave, está agoniado y se muere, y usted puede estar a la par de él y ni una lágrima le va a salir. ¿Por qué? Pues porque va a tener un corazón endurecido hacia esta persona. No va a estar sensible a aquel corazón. María estaba tocada, ¿verdad? Estaba sensible, es lo que me decía una persona que falleció hace poco. Estoy muy sensible, mi corazón está sensible. Por cualquier cosa estoy llorando. Bueno, aproveche esa sensibilidad, póngase en las manos de Dios, aproveche ese momento. Su corazón estaba haciendo ¿qué? Ablandado en medio de la prueba, ¿verdad? Para que nosotros podamos recibir la bendición de Dios. ¿Por qué llora, mujer? Le dijo,
porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde se lo han puesto. Como quien dice, tal vez esto se lo llevaron y tal vez esto sepan quién se lo llevó, ¿eh? Entonces María estaba triste, primero porque habían matado al Señor, ¿verdad? Y segundo porque venía ella a trabajar en su cuerpo y se lo habían llevado. Entonces lo mataron y para colmo se lo robaron el cuerpo. Así que aquí estoy trascorneada, apaleada. Y entonces estaba llorando cuando había dicho esto, dice, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí. Ya estaba Jesús ahí de repente. Mas no sabía ella que era Jesús. Mire qué lindo esto. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? Y le vuelve a decir lo mismo. Mujer, ¿por qué lloras? Entonces, para Jesús, con esto quería hacer que ella en su mente cambiara su modo, ¿verdad? En vez de estar en el modo de luto, dolor, tristeza, compasión, que cambiara ese modo. ¿Por qué? Porque él estaba vivo y ya no estaba muerto. Pero ella no lo sabía, no entendía esto. Y le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién busca? Le dice. Y ella, pensando que era el hortelano, porque ellos decían, bueno, como José de Arimatea le dio el sepulcro de él, quizás es el hombre que viene a arreglarle el jardín a José. Entonces, y pensaba que era el jardinero y le dice, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Como quien dice, bueno, si estorbaba aquí, pues si José ya no quería tenerlo, pues ¿por qué no me dice? Yo me lo voy a llevar y voy a ver dónde lo enterramos, pues yo voy a hacer algo ya por él. Entonces, y Jesús le dijo, María, como quien dice, en una expresión con signos de admiración, María, como quien dice, hey, fíjate bien, ¿verdad? ¿No te das cuenta con quién estás hablando? Entonces, volviéndose ella, sorprendida, le dijo, Raboní, que quiere decir maestro. Y Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos. Oiga cómo nos trata Jesús. Él es nuestro hermano mayor, nosotros somos hermanos de él. Y le dice, ve a vuestros hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Y fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho todas estas cosas. ¿Qué le parece? Entonces, el primer aspecto al que viene el enemigo para dañar con ese imperio de la muerte es la pena y el dolor que causa la pérdida de un ser querido. Es el dolor del alma que no lo van a quitar ni las pastillas ni las inyecciones, y la única medicina que hay es el amor de Dios que cubre todo nuestro ser. El amor de Dios que va a llegar a tocar nuestro corazón y va a quitar todo lamento y va a quitar todo luto, va a traer manto de alegría y gozo a nosotros, porque no es la voluntad de Dios que vivamos todo el tiempo llorando. Usted puede llorar un día, 2 días, 3 días, pero que va a pasar todo el mes llorando, que va a pasar todo el año llorando, eso ya no es normal. Ese es un espíritu de luto que ha venido a atacarla. Ese es porque no ha aceptado que esta persona se llegó a su límite y Dios se lo llevó. Dios permitió que se fuera y usted todavía está aferrado con eso y está molesto con Dios o molesta con Dios porque se fue y le está reclamando a Dios. Y realmente nuestras vidas le pertenecen a Él. Y Él puede disponer de nuestras vidas como Él quiera, cuando Él quiera y cuando quiera. Si lo entendemos así, por lo menos yo así lo entiendo. Mi vida le pertenece a Él. Yo soy un sirviente de Él y Él puede hacer lo que quiera conmigo. Él es mi Señor y yo voy a hacer lo que Él diga. Entonces, ¿por qué vamos a estar llorando tanto tiempo? El llorar en el momento es normal, ¿verdad? Pero ese llanto nos ayuda para eliminar el malestar que nosotros nos sentimos, como dicen los estudiosos de la conducta humana, es una catarsis para que usted y yo nos sintamos bien. Entonces, pero acuérdense que el dolor y el llanto nos impiden ver que Jesús está extendiendo su mano para ayudarnos. Jesús quería ayudarle a María, pero ella estaba, mire, completamente ciega de tanto llorar por todo lo que estaba pasando. Y Jesús nos consuela a nosotros. Nos ha dado a nosotros, los cristianos, al Espíritu Santo, el Consolador, para que Él nos fortalezca en situaciones tan difíciles como esta. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, 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
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Qué quiere decir esto? Muchos de nosotros vamos a vivir situaciones de tribulación, angustia y dificultad aquí en la tierra. Estamos viviendo en un mundo caído por causa del pecado. Y va a haber de todo aquí en cualquier momento y en cualquier lugar. Y no se extrañe de esto. El hecho de que usted es cristiano no quiere decir que usted está blindado, que usted vive en una burbuja y que usted no le va a pasar nada. Olvídese de eso, lo están engañando. En el mundo tendréis aflicción, dice el Señor, pero que no nos preocupemos porque Dios ha vencido al mundo. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a tener problemas aquí, dificultades. Pero cada vez que entremos a una dificultad de esas, es como aquellos jóvenes que en Babilonia fueron llevados a aquel horno de fuego, y en ese horno de fuego ellos fueron probados y no les pasó absolutamente nada. Tal vez usted esté en el horno de fuego ahora, en la dificultad, en el problema, esté sintiendo el pesar, la tristeza, el dolor del alma. Pero ¿sabe qué? El único que va a consolarla ahí es el amor de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que es el Dios de toda consolación. Así que cuando usted se rinda completamente a Él y le ponga en sus manos toda esa situación que le está doliendo en el alma, y usted confía en Él, Dios va a obrar y la va a consolar, le va a fortalecer, le va a animar para seguir adelante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la pena y el dolor por la pérdida de un ser querido van a nublar nuestra mente y nuestra visión, y el enemigo va a usar eso para afectarnos. Veamos el segundo aspecto que ese imperio de muerte usa para dañarnos también a nosotros cuando una de nuestros familiares fallece o viene la muerte. Y está en el capítulo 20 siempre, versículo del 19 al 23. Y dice la Escritura de la siguiente manera: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, oiga bien, estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. ¿Cómo apareció Jesús? De repente, miren, se aparece en medio de ellos, sin tocar las puertas, sin abrir las puertas. Él sabía dónde estaban escondidos, él sabía dónde estaban todos temerosos, muertos de miedo, y Jesús entra y les dice: paz a vosotros. Versículo 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo, y a quienes remitieren los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuvieren les serán retenidos. El siguiente aspecto que usa ese imperio de la muerte es el temor, ¿verdad? El enemigo siempre va a poner temor en nuestros corazones. Va a poner temor en el sentido de que ahora, bueno, ¿y ahora cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer en esta situación en la que me encuentro ahora? Ellos estaban escondidos porque tenían miedo. Había llegado un pavor hacia ellos. ¿Por qué? Y eso era muy natural porque acuérdese que ellos formaban parte del grupo que seguía a Jesús. Los más allegados a Jesús. Muchos se habían retirado ya, pero ellos seguían fielmente a Jesucristo. Y decía él: bueno, y si ya mataron al maestro, pues nos van a matar a nosotros. Es lo que pasó aquí hace muchos años en el conflicto armado que vivimos. Muchas personas estaban inmersas en esas cuestiones de rebelión contra el gobierno, y tal vez otros familiares no, ¿verdad? O tenían parientes en las ciudades, y que esos parientes sufrieron las consecuencias de muchos que anduvieron en las montañas, escondidos y sirviendo a aquellos que estaban en contra del gobierno. Y la gente aquí, con temor de que pudieran hacerles algo cuando ellos tal vez no estaban metidos absolutamente en nada. Y así estaban ellos, escondidos, porque pensaban que los fariseos, los religiosos, iban a llegar
a llevárselos y matarlos a ellos también. ¿Por qué? Porque estaban siendo participantes de un grupo que estaba causando un revuelo tremendo, llevando el perdón y el amor a la gente, pero los fariseos lo veían como una amenaza a la religión que ellos tenían. Entonces Jesús se presenta en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Él mismo les dijo: yo doy la paz no como el mundo la da. No son la paz de los medicamentos, no son la paz de las pastillas, no es la paz de un lugar apacible y manso, no es la paz de eso, es la paz interna de tener comunión con Dios, de estar en paz con Dios. Y les muestra sus heridas. Él muestra sus heridas a ellos para que vean sus manos, sus pies, su costado que había sido traspasado. ¿Por qué? Porque dice en Isaías 53:5 que el castigo de nuestra paz fue sobre él en la cruz del Calvario. Ahí pagó por nuestra ansiedad, ahí pagó por nuestros temores, ahí pagó por todo aquello que pudiera afligirnos en el alma. Y él es el único que puede darnos paz. En Juan 14:27 dice la Escritura: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Ni se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y aparte de eso, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía ni de temor, sino que de amor, de poder y de dominio propio, dice la Escritura. Solo el Señor nos da la verdadera paz en medio de la tormenta, y eso es cuando Él está con nosotros en la barca de nuestra vida. De esa manera usted puede estar en paz con el Señor. Veamos la tercera área donde el enemigo viene con ese imperio de la muerte. Es la duda o la incredulidad que estaba afectando a los discípulos. Juan capítulo 20, versículo 24 en adelante. Pero Tomás dice: uno de los 12, llamado Dídimo, el gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús vino en esa ocasión que se apareció en medio de ellos. Y le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Fíjese bien, qué gozo, ¿verdad? Al Señor hemos visto. Y quizás le contaban todo lo que había pasado. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Como quien dice: yo quiero que me pase lo mismo que le pasó a ustedes. Cuando él llegó donde ustedes, les enseñó sus manos, les enseñó sus pies y su costado. Así que si yo no veo eso, olvídense, yo tengo que estar igual que ustedes. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos ahí sí estaba Tomás. No se sabe por dónde andaba Tomás, no se sabe qué andaba haciendo, en qué misión, pero él no estaba ahí la primera vez, pero en la segunda vez sí estaba ahí, dice el versículo 26. Y dice: y nuevamente llegó Jesús estando las puertas cerradas. Oiga bien la capacidad de un cuerpo que ha sido transformado y que es un cuerpo glorificado. Y dice la Biblia que un día usted y yo vamos a tener un cuerpo así. Jesús traspasó las puertas, traspasó las paredes y se puso en medio de ellos y les dijo nuevamente: paz a vosotros. Con quien dice: tranquilo, yo soy, no tengan temor. Y luego dijo a Tomás, se dirige a Tomás, porque él sabía lo que este hombre había dicho. Y le dijo: Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métele en mi costado, y no seas incrédulo, sé sino creyente. Por eso nos llaman así a todos los cristianos, nos llaman creyentes, porque creemos en Cristo. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío, con signos de admiración, ¿verdad? Él cayó delante de él y dijo: Señor mío y Dios mío, estoy viendo lo mismo que vieron mis compañeros discípulos y yo creo en ti completamente. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Y vea lo que dice Jesús de nosotros: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así que somos doblemente dichosos nosotros ahora en este tiempo, que no nos tuvieron que enseñar una foto, no nos tuvieron que enseñar una imagen que tuviera las señales de los clavos, sino que hemos creído en Él, hemos confiado en Él, y eso nos hace
bienaventurados porque hemos creído en Él. Entonces, qué importante es que nosotros confiemos en Él, porque dice la Biblia en Santiago 1:16 que el que duda no recibe nada. Tomás no estaba en la primera vez, pero en la segunda vez él se atreve a creer cuando ve a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la duda nos quita la fe y la esperanza. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a ver qué dice el apóstol Pedro en el capítulo 1, versículo 3. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Oiga bien, tenemos una esperanza viva, no es una esperanza muerta, es una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea que porque Cristo resucitó de los muertos, yo voy a confiar plenamente en Él, que Él tiene mi vida en sus manos, que no hay nada que suceda alrededor de mi vida que Él no sepa qué es lo que está pasando, y que Él tiene control de todas las cosas que están alrededor de mi vida, y yo voy a confiar plenamente en Él, de que lo que Él quiere para mi vida se va a hacer, porque esa es su voluntad agradable y perfecta, y yo me voy a someter a lo que Él disponga, porque Él es mi Dios y yo soy su siervo y su hijo. Entonces no voy a dar lugar a la duda, a que voy a pensar que Él se ha olvidado de mí, a que Él ya no me pone atención a mí, a que Él ya no me oye a mí, a que por qué me ha pasado esto, por qué me pasó lo otro. Entonces yo voy a confiar plenamente en Él y no voy a dar lugar a la duda ni a la incredulidad, porque ese es parte del trabajo de ese enemigo, de ese adversario que tiene ese imperio de la muerte. Y ahora veamos el último aspecto, y está siempre en Juan. Volvemos a Juan en el capítulo 21 y leemos del versículo del 1 al 14. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. Fíjense bien, ya con esta es la tercera vez, vamos a ver, cuarta vez que Él se va a manifestar a ellos, que lo van a ver a Él que ha resucitado. Fíjense bien, y ha resucitado para contrarrestar todas estas cosas que el diablo estaba usando para dañar a sus seguidores. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez y a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Fíjense bien, de una manera muy especial. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, el que había dudado antes, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro viene, solo a él le podía ocurrir esto: voy a ir a pescar. Y como ellos eran pescadores, ¿verdad? Él dice: voy a ir a pescar. ¿En qué estaba pensando Pedro? Estaba pensando en su sustento. Como ahora Jesús estaba apareciendo de una manera intermitente en la vida de ellos y en circunstancias menos pensadas, entonces llegó un momento en que ellos empezaron a preocuparse por su alimentación y su sustento. Es lo que usted puede estar pensando ahora ante la pérdida de un ser querido. Bueno, ¿y ahora cómo vamos a hacer? ¿Y con la comida cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para pagar la casa? ¿Cómo vamos a hacer para pagar el préstamo? ¿Cómo vamos a hacer si no tenemos trabajo? ¿Cómo vamos a hacer si está esta cuarentena? ¿Qué vamos a hacer si ahora está esta situación de esta pandemia? ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? Va a decir esa famosa frase: ¿quién podrá ayudarnos? Sabe que el único que va a ayudarnos es el Señor. Él dijo: separados de mí nada podéis hacer. Y eso es lo que está enseñando aquí en esta aparición que hace Jesús a sus discípulos, porque de repente Pedro está pensando humanamente, hablando, y dijo: bueno, si nosotros tenemos que comer, pues mi suegra tiene que comer, mi esposa tiene que comer, mi familia tiene que comer, y yo también. Así que bueno, yo voy a ir a pescar, porque es lo único que yo sé hacer, ¿verdad? El don que él tenía, el talento que él tenía, empieza a actuar él usándolo, y ellos le dijeron: vamos pues, nosotros también vamos a ir, como ellos andaban en eso también. Y entonces fueron y entraron en una barca, y dice la escritura
en el versículo 3, aquella noche no pescaron nada. Pasaron toda la noche y no pescaron, pero ni un resfriado, nada, ni una sardina, nada. Entonces, ¿sabe qué nos enseña esto? Que cualquier cosa que usted y yo nos decidamos hacer para ver si suplimos las necesidades básicas de nuestra vida, si Jesús no está ahí, no nos va a ir bien. Lo mejor es que Jesús esté ahí, guiándonos en todo lo que vamos a hacer, y entonces vamos a ver la respuesta. Y dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, porque él ya sabía lo que andaban haciendo. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús está en la playa, ellos están a una distancia de más o menos unos 90 metros de distancia desde la playa, en la barca pescando. Y les dijo cariñosamente, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Él ya sabía, ¿verdad? Eso es como cuando les dice, bueno, ¿y cómo hacemos con esto? ¿Quién les va a dar de comer? ¿Verdad? Denle ustedes de comer. Aquí él sabía lo que iba a hacer. Y le dijeron, no, nos ha ido mal, no hemos conseguido nada, no hemos vendido nada, no ha salido nada, ¿verdad? Está malo el tiempo, cerraron el mercado, no podemos ir. Y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. A Juan le pareció algo conocido esto. Y entonces dice, la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces que habían agarrado. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, que es Juan, el que escribió esta epístola, este evangelio, perdón, le dijo a Pedro, con signos de admiración, es el Señor. Mira que no lo conoces, el que está parado ahí es el Señor Jesucristo. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella. Una parte de su ropa, no es que estaba desnudo, ¿verdad?, sino que una parte de su ropa, la parte exterior de la ropa, se la puso y se tiró al mar. ¿Por qué? Él decidió ya olvidarse de lo que estaba haciendo. El Señor lo había hecho volver en sí, ¿verdad?, y a decirle que lo más importante es que dependiera de Él y no de sus propias fuerzas y no de su capacidad de un viejo lobo de mar y de su experiencia en la pesca. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando las redes, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos, o sea, más o menos 90 metros. O sea que se unieron otras barcas para ayudarle. Entonces, al descender a tierra, oiga bien esto, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces. Fíjense bien, no eran pequeños, eran grandes peces. O sea, fue una pesca muy milagrosa. 153, y aún siendo tantos en esta ocasión, la red no se rompió. ¿Por qué? Cuando lo que Dios hace, lo hace perfecto, hermano. Y esto era para recordarles a él, a Pedro y a todos los demás, que él los había llamado para ser pescadores de hombres y no para andar haciendo lo que antes hacían ellos en su trabajo anterior. Y les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado, como había hecho la vez anterior allá con aquellas 5,000 hombres y más mujeres y los niños, que tomó el pan y los peces y los repartió. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Entonces él partió el pan y los peces, una señal de lo que era su vida, la vida de Cristo, el pan, y también la palabra de Él que recibimos a través de la Escritura, y el pez que simboliza también a Jesucristo. Y entonces, y de esa manera estaba diciéndoles a ellos, miren, yo voy a suplir todo lo que ustedes necesitan. Yo voy a darles todo lo que ustedes necesitan cuando ustedes se dispongan a hacer lo que tienen que hacer, que es convertirse en pescadores de hombres. Yo les he llamado directamente para mi servicio y yo voy a enseñarles que no van a perecer porque yo soy su pastor y nada les va a faltar. Entonces la preocupación puede venir, ¿verdad?
¿Cómo vamos a hacer en estos tiempos de crisis? ¿Cómo vamos a pagar esto? ¿Cómo vamos a pagar lo otro? Si no hay trabajo, no hay aquí. Ya murió mi papá, ya murió mi mamá, ya murió mi abuelita que me ayudaba. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, tenemos que depender de Dios, que Él venció al que tiene el imperio de la muerte con su resurrección. Aquel que actualmente está afectando a muchas vidas que no han creído en Él. El esfuerzo con Cristo va a traer frutos, pero el esfuerzo sin Cristo no va a dar fruto ninguno. ¿Amén? Entonces, la resurrección es la cereza del pastel de todos los milagros que Jesús hizo. De aquí dependen tantas cosas que ahora no vamos a poder verlas todas, pero como dicen, esta historia continuará. Vamos a seguir aprendiendo más acerca de este milagro que Dios hizo al resucitar de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo, vencer a la muerte, vencer a la tumba, vencer al mundo, vencer al diablo, vencer al pecado, para darle una gran victoria a usted y a mí también, la cual nos hace más que vencedores en Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias a Dios por su muerte expiatoria y su resurrección, y ahora está sentado a la diestra del Padre. Él es nuestro intercesor. Él está orando al Padre por usted y por mí, y un día va a venir por todos nosotros, porque todo lo que hay en este mundo, como dijo Salomón, todo es vanidad. ¿Okay? Y nuestra morada no está aquí, sino que está allá, y Él ya la fue a preparar para usted y también para mí. Que el Señor le bendiga mucho. ¿Desea recibir a Jesús como su Salvador? Repita la siguiente oración. Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador. Reconozco que moriste en la cruz por mí y resucitaste al tercer día. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname. Te necesito. Gracias por darme el regalo de la vida eterna. Ayúdame a hacer tu voluntad. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.